¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar en este su espacio Informa TVX Economía, un espacio de análisis de la realidad económica de nuestro país. Soy Carlos Monterrosa y es un agrado que nos acompañe en esta edición del domingo 20 de agosto. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, hablaremos de economía y pensamiento económico para la sostenibilidad de la vida. Creo que es interesante esta reflexión de cómo desde el análisis económico, cómo conectamos la economía con la sostenibilidad de la vida de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Es un gusto para mí saludar a nuestros invitados. Está conmigo Mario Montesino, jefe del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenido, Mario, qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver cómo solventamos estas inquietudes. Sin duda va a ser una discusión muy interesante. También está con nosotros Zaira Barrera, docente, investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenida, qué gusto volver a encontrarnos, Zaira. Gracias y gracias también a la comunidad que nos sintoniza. Y quisiera nada más acotar una cosita. El tema que ahora tenemos en el programa está relacionado con la realización de las jornadas Ibizate, de las jornadas de reflexión económica, y el tema general de estas jornadas es desafíos de la economía hacia la sostenibilidad de la vida. Entonces, por eso también al final daremos más información sobre eso y por eso nos hemos inspirado para este tema. Excelente, Zaira, gracias por la aclaración y justamente es importante hacer este abordaje, este tratamiento desde dos perspectivas, el significado que tiene la actividad económica hacia la sostenibilidad de la vida y sobre la urgencia de un pensamiento económico en función de la vida, y esto es parte de la reflexión de la séptima jornada de reflexión Francisco Javier Ibizate que siempre realiza el Departamento de Economía de la UCA. Solo quiero aprovechar estos minutos para felicitarles a ambos por el reconocimiento que les ha hecho Colproce, tanto a Mario como a Zaira, y que bueno, es un gusto y qué bueno que este reconocimiento a economistas, a personas que están desarrollando análisis de lo que pasa en economía en el país. Felicitarles a ambos. Gracias. Gracias. Bueno, entonces les describo un poco cuál va a ser el desarrollo temático de este espacio de Informa TVX Economía. En el próximo bloque vamos a hablar de la actividad económica antivida. ¿A qué se refiere una economía, la economía actual desde una perspectiva antivida? Luego vamos a hablar del pensamiento económico antivida, cómo lo pensamos o cómo se analiza la teoría de praxis de una economía para la vida, y en el último bloque las valoraciones finales de nuestros invitados. Permítanos una pausa, regresamos con el análisis. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta ocasión hablamos de la economía y el pensamiento económico para la sostenibilidad de la vida. Me acompañan Mario Montesino, jefe del Departamento de Economía de la UCA, y Zaira Barrera, docente e investigadora de dicho departamento. Mario, me gustaría que iniciemos un poco con esto. Cuando hablamos de la actividad económica antivida, ¿a qué se refiere esto? Bueno, como esta inquietud es una cuestión bastante abarcadora, pues yo pensaría de que se refiere a aquellas actividades, a aquellos comportamientos que tienden a deteriorar las condiciones de las personas, que tienden a generar dificultades para que las personas puedan tener una vida digna, una vida plena, digamos, en las diferentes dimensiones que todo ser humano requiere. Hablamos de educación, salud, alimentación, ¿verdad?, fundamentalmente. Y si pensaríamos en lo que amenaza la vida así en términos generales, pues uno pensaría que las actividades económicas que en la actualidad, tanto en el mundo, principalmente en la mayor parte del mundo como en nuestro país, esas actividades son antividas porque nos encontramos en un sistema que es capitalista. Y el sistema capitalista, ¿por qué es un sistema antivida o por qué lo calificamos de esa manera? Es porque este sistema se fundamenta en que un grupo minoritario pequeño de la población, de los miembros de la sociedad, se apropian de una parte del resultado de la labor de la mayoría de la población, que son los trabajadores, ¿verdad?, las personas que tienen su fuerza de trabajo, sus capacidades para generar la producción y para generar la riqueza. Entonces, este aspecto fundamental del capitalismo pues genera ciertos comportamientos. Uno de ellos es el afán por parte de estos sectores que se apropian, que les queda ese excedente y se apropian de ese excedente o de esa parte que es producida por los trabajadores. Este sector minoritario que llamamos capitalistas, empresarios capitalistas, tratan de aumentar esta masa, esta cantidad de
de valor, de riqueza que se apropian y que es generada por los trabajadores. Ese es un punto y evidentemente en este afán pues van deteriorando, transgreden las condiciones de existencia de las personas, transgreden digamos aquella condición que les permite tener una vida digna. El otro aspecto o comportamiento que se genera de aquí es el afán de aumentar permanentemente las ganancias. Esto en la medida en que se convierte en una obsesión para los empresarios capitalistas, y lo cual es inevitable, pues porque viven de ese excedente, ¿verdad?, del que se apropian del trabajo de los trabajadores, de las personas que laboran, de la población trabajadora. Entonces, este afán de las ganancias tiende a perturbar el mecanismo de los mercados, tiende a generar concentraciones y esto pues provoca problemas de desempleo, problemas de exclusión. El otro aspecto o comportamiento que se desprende de este fundamento de la existencia del capitalismo es la necesidad de acumulación. La necesidad de acumulación en el capitalismo por parte de este grupo que llamamos capitalistas, ¿verdad?, de empresarios capitalistas, de los que se apropian de parte del trabajo, pues esta necesidad de acumulación es el resultado de la necesidad de mantener hegemonía y mantener las relaciones de poder. Entonces, este objetivo, este afán, eleva, digamos, el uso de manera irracional de los recursos y entonces no solo pone en tensión la vida de las personas, sino que pone también en tensión, pone en peligro, ¿verdad?, las condiciones del entorno, el ambiente, es decir, se abusa y se hace un uso irracional de los recursos en un afán de generar una mayor acumulación y de reducir la participación del resto de la sociedad, aumentando la participación de los sectores capitalistas, especialmente cuando se forman las élites, que es una cuestión inevitable también por el proceso de concentración que este afán, que este objetivo de lucro, el objetivo de la plusvalía genera en el capitalismo. Ahora, lógicamente toda sociedad tiene un conjunto de parámetros que se requiere que se cumplan, ¿verdad?, que se den, que son condiciones para que la economía funcione y una sociedad funcione bien. En la sociedad en que vivimos, pues, ¿verdad?, es decir, no es la excepción. Uno de los parámetros fundamentales es la cobertura de las condiciones de existencia de la población trabajadora. ¿Por qué? Porque es la fuerza productiva principal, porque es la que genera la riqueza, la que genera el valor, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los parámetros y suele transgredirse, ¿verdad?, en el caso de la economía capitalista, ¿no? Entonces, es decir, eso es una cuestión que, digamos, suele ocurrir en esta economía porque hay tantos parámetros que se requieren que se les dé cobertura, ¿verdad? Hay condiciones de partida de un sistema socioeconómico, entre otros, ¿verdad? Pero uno de los fundamentales es justamente el asegurar las condiciones de existencia de las personas y queríamos enfatizar más en eso. Y bueno, pues junto con este hay otro conjunto de parámetros y todo este conjunto de parámetros pues es bastante abundante, ¿verdad? Para mantenerlo, para cumplirlo, para cumplir estos parámetros y basta con que uno, lo interesante de esto es que basta con que uno se transgreda para que la economía comience a funcionar mal, para que el sistema social comience a funcionar mal. Es lo que se conoce en un enfoque que es de carácter matemático como la ley de la fragilidad de las cosas buenas, ¿verdad? Lo bueno es que la economía funcione bien, pero hay tantos parámetros que deben de asegurarse en una economía en la cual el afán por el lucro, el afán por las ganancias, el afán por apropiarse de una parte del trabajo de la gente, está perturbando, tiende a perturbar permanentemente esta estabilidad y este funcionamiento adecuado de los parámetros, ¿verdad? Considerando este preámbulo que nos ha mencionado, Mario, me llama mucho la atención
¿Cómo implica, Zaira, en las actividades económicas de los ciudadanos y ciudadanas un esquema económico, una expresión de un modelo económico, pero si lo vemos en función de cómo se evidencia esas actividades antivida del esquema económico que tenemos en las condiciones diarias de las personas, ¿en qué aspectos se pueden reflejar? ¿En qué asuntos muy concretos la gente puede decir, bueno, la dinámica de la economía es más perniciosa para mi vida de lo que en principio uno puede creer, porque a otros les genera riqueza, pero en particular otros grupos muy significativos de la sociedad no la están pasando nada bien? Yo creo que esta introducción que nos hacía el doctor Montesino en relación a la estabilidad del sistema económico, al cumplimiento de ciertos parámetros, es necesario para un poco enterarse de las cuestiones básicas. Yo voy a usar algunas ilustraciones más de la cotidianidad del mundo de ahora como para evidenciar que la economía actual no funciona en pro de la vida, sino en contra de la vida. Y para ello basta recordar, por ejemplo, las imágenes del dramatismo que implica los procesos migratorios de forma irregular. Lo digo desde un país emisor de migrantes y todo el drama humano que implica la migración irregular en búsqueda de un entorno económico mejor. Y también son migraciones que se dan, por ejemplo, de África hacia Europa, que también ha habido procesos de muerte en ese trayecto, como lo hay en el trayecto hacia Estados Unidos por nuestra parte. Esa es una manera de mostrar que es un sistema económico antivida. Si la vida fuera lo primero, y estoy hablando en este caso de la vida humana, debería de garantizarse las condiciones de vida y la seguridad de las personas en cualquier momento, en cualquier lugar, pero no es eso lo que pasa. Y de ahí se evidencia que el sistema económico no funciona en pro de la vida. Otro elemento que quiero destacar, aprovechando de este contexto de la jornada de reflexión Francisco Javier Ibizate, el padre Ibizate tenía una figura muy ilustrativa para evidenciar los problemas de la economía en el mundo. Y decía, el mundo está amenazado por dos tipos de amenazas. Hay unas amenazas duras a las que se le pone atención y a las que el mundo desarrollado les pone atención. Y las amenazas blandas, que son las grandes preocupaciones de los países pobres, de los países empobrecidos. Perfecto, entonces nos vamos a quedar con esta idea. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos con más en Informa TVX Economía. Por continuar junto a nosotros en Informa TVX, continuamos la discusión que tenemos con Mario Montesinos y con Zaira Barrera. Me gustaría, Mario, ahora que hablemos un poco más sobre el pensamiento económico antivida. Ya lo decíamos en el bloque anterior y cómo se expresaba en condiciones de vida de la gente, o cómo se evidenciaba en situaciones muy concretas de vida de la gente, pero ¿por qué la forma como pensamos y analizamos y entendemos la economía va bajo este paradigma o bajo este enfoque antivida? Bueno, esto habría que rastrearlo desde un concepto que es muy importante en los enfoques antivida económicos, que es lo que se entiende como racionalidad formal. Es una idea o racionalidad medio fin, que es un concepto desarrollado por Max Weber, ¿verdad? Un sociólogo alemán, padre de la sociología, ¿verdad? Entonces, este enfoque plantea que en el comportamiento económico las personas actúan o toman una conducta en la cual la dimensión principal es la racionalidad costo-beneficio, o sea, la comparación del sacrificio con la ventaja que se puede obtener, el uso de los medios para alcanzar a un fin, y es la única dimensión en el comportamiento humano a la hora de tomar una decisión económica. Entonces, esta idea está muy arraigada, muy fuertemente pegada, digamos, en estas visiones de la economía antivida. Entonces, otro economista y pensador, también de origen alemán, que es Frank Hickenloomer, propone que cuando se piensa que el agente económico actúa así, el homo economicus, como se le llama, actúa con esa sola racionalidad, pues se llega, él hace una metáfora ahí, se llega a una situación en la que el individuo es capaz de cortar la rama en la que se encuentra sentado, ¿verdad? Y cayendo en el precipicio. Pues, digamos, con esa visión de costo-beneficio o de medio fin, su fin es cortar la rama, ¿verdad? Debe de calibrar la sierra lo mejor que pueda para realizar el trabajo de la manera más eficiente, pero cuando corta la rama
cae al precipicio, ¿verdad? Entonces, Frank Klamer pone este ejemplo porque él dice, esto puede ocurrir porque alguien puede pensar, bueno, eso parece descabellado, pero no es descabellado. Si es costo-beneficio, si es medio fin, hay un fin que se persigue, hay un objetivo y realmente no importan otras cosas más que utilizar los instrumentos o las herramientas y alcanzar el objetivo que se pretende, aunque este pueda estar asociado o pueda estar atentando contra la vida del individuo o de la gente, en este caso del agente económico, ¿verdad? Esto ocurre porque no existe otra dimensión, solo costo-beneficio, no existe la dimensión de la vida como un aspecto en la toma de decisiones. Entonces, el planteamiento de las escuelas que siguen esta idea planteada por Max Weber, pues realmente es la escuela neoclásica que logra mostrar, formalizando esta idea, que los mercados son capaces de asignar de la manera más eficiente los recursos y generar un bienestar, pero en realidad hay un problema de fondo aquí, ¿verdad? Pero fundamentalmente ellos logran construir un aparato teórico, una visión teórica en la que se muestra que los mercados pueden alcanzar los objetivos de una economía en cuanto a la eficiencia y en cuanto a la asignación de los recursos. Las políticas neoliberales pues realmente se fundamentan en esta visión teórica, en este enfoque económico, y justamente en eso se basan para proponer la medida de reducción al mínimo de la regulación social y de la participación del Estado y del Estado mismo, porque ellos piensan que el Estado perturba este funcionamiento armonioso del mercado, pero se pasa por alto muchas cosas importantes, como por ejemplo el hecho de que existe una estructura social, el hecho de que esa estructura social coloca en diferentes posiciones en la producción y en la distribución a los agentes económicos, y que algunos pues realmente están apropiándose de la riqueza, y en esa búsqueda no importa, en ese objetivo, no importa perturbar el comportamiento de los mercados y deteriorar las condiciones de vida de otras personas. Entonces eso se pasa por alto en estas visiones, ¿verdad? En donde se generan intereses de grupos que, es decir, se enriquecen, sí, y esos intereses sobreponen a todos los demás miembros de la sociedad, afectando su bienestar y su vida, sus condiciones de existencia. Por eso es que estos conceptos como la racionalidad formal, la idea de los mercados sin otra dimensión más que el costo-beneficio, medio fin, son antivida, porque se piensa que yendo por esa ruta, como las políticas neoliberales, se va a alcanzar una eficiencia, pero al fin y al cabo lo que se logra es lo contrario, y lo peor de todo eso es que se deterioran las condiciones de las personas, de las personas de la sociedad, de los miembros de la sociedad, de la mayoría. Hay un esquema o una idea que también podemos retomar, Zaira, del bloque anterior, o que quedó pendiente, es sobre si estas implicaciones de este esquema racionalizante, costo-beneficio que Mario nos ha explicado como esquema o paradigma para comprender la actividad económica, la actividad social, también afecta otras formas de vida, no necesariamente humanas. Hablábamos, y tú nos mencionabas en el bloque anterior, que tiene una afectación en la vida humana, evidentemente, pero afecta a otras formas de vida, y cómo también esto le implica a los seres humanos, o le afecta al ser humano. Pues las afectaciones de la actividad económica son muchas. Ya la vez pasada señalaba sobre estas amenazas duras y blandas que se ciernen sobre la humanidad, las derivadas del terrorismo, pero también las derivadas de la pobreza y del empobrecimiento continuo de los países. Pero también hay implicaciones serias para otras condiciones naturales que hacen posible y deseable y mejor nuestra vida. En este caso estamos hablando de la disponibilidad de agua para nuestro consumo, de la calidad del aire que respiramos, de la posibilidad de tener una vivienda digna en un entorno seguro, sin violencia, etc. Entonces, estas amenazas que se ciernen sobre nuestras vidas no forman parte de las grandes preocupaciones de la economía, a menos que sean rentables, ¿sí? O sea, a menos que haya una oportunidad de negocio, hay preocupación, por ejemplo, para desarrollar cierto tipo de medicamentos, otros no. Solo se crean los productos para aquellos países que tienen demanda efectiva, o sea, poder para comprarlo. Hay otros productos que son necesarios
en otros polos del mundo, pero no se producen porque esa gente no puede comprarlos. Entonces la actividad económica es antivida, pero también lo es el pensamiento económico, por lo que ya señalaba el doctor Montesinos. El pensamiento económico actual está fundamentado en la idea de que somos seres racionales, que tenemos una lógica de operación costo-beneficio, que somos egoístas por naturaleza, que solo buscamos nuestro propio beneficio individual y que de alguna manera, que no siempre es clara, esa búsqueda individual de beneficio a nivel colectivo resulta en una cosa buena. Es un poco la idea de la mano invisible. Y esto, o sea, hay otro elemento que adicionar en el ámbito del pensamiento para entender por qué la vida está tan por fuera de las preocupaciones en los estudios económicos, y es el hecho de el abuso del aparataje matemático. Hay un planteamiento interesante al respecto, y para las personas que estudian economía o que tienen interés en saber sobre economía, esto va a ser clave. En la corriente marginalista, estamos hablando de autores de la segunda mitad del siglo XIX, consideraron, especialmente León Balras, que incorporar el análisis matemático en economía le daba un rango científico. Pero incorporar el análisis matemático no implicó única ni más principalmente solo usar matemática. Bueno, lo que antes se decía con palabras ahora lo decimos con ecuaciones. No es eso, en realidad la implicación del uso de las matemáticas en la economía es mucho más grave, es decir, más profunda, porque no solo implica analizar con números lo que ya analizábamos con letras, sino que significa definirnos un nuevo universo de cosas para analizar. Solo vamos a analizar lo que sea matematizable. Lo que no es matematizable no es campo de estudio de la economía. Entonces, ahí quedaron por fuera grandes preocupaciones de los economistas clásicos y de paradigmas económicos actuales que están pujando por meter esos temas nuevamente en el pensamiento económico. Temas como, por ejemplo, la arista del poder. Eso no está en todas esas ecuaciones, no aparece, porque el individuo toma decisiones individuales, tiene conocimiento perfecto, etc. El ámbito del poder no está el ámbito de la naturaleza. Y entendida la naturaleza no como una despensa de recursos de la cual podemos echar mano y servirnos, sino la naturaleza entendida como el organismo del que formamos parte, es decir, que sin ella no existimos nosotros. Tampoco están consideradas las relaciones de género, es decir, las diferencias sociales que hay entre hombres y mujeres y que marcan nuestra distinta participación en la vida económica. También no está considerado el ámbito de la ética, somos seres morales y la actividad económica está intrínsecamente constituida por decisiones morales. Pero si dejamos ese aspecto por fuera, la economía en realidad es una economía autista, una economía, un pensamiento económico que se dedica a analizar relaciones entre cosas, no entre personas. Y para esto creo que es clave retomar el planteamiento de un científico social importantísimo en el estudio de la economía, que es Karl Marx. En su planteamiento sobre el fetichismo de las mercancías, aclara cómo este continuo ir y venir de mercancías nos ciega, nos deslumbra. Y en la medida en que los economistas y las economistas nos quedamos estudiando este ir y venir de mercancías, estamos perdiendo de vista lo que en realidad está pasando. Relaciones entre personas, relaciones marcadas por el poder, por la ética, por las desigualdades de género, por las desigualdades culturales, etc. Pero como estamos deslumbrados con la fenomenología, con lo que vemos, no estudiamos la esencia. Entonces, esa es una deuda del pensamiento económico, especialmente en el pensamiento económico único, o sea, este pensamiento que dice, no, esto es ideológico, lo técnico, eso es teoría económica, lo otro eso es pura ideología. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque ampliemos un poquito más este posicionamiento, esta postura crítica y también las alternativas, otros enfoques, otras perspectivas para entender la economía en función de la vida. Permítanos una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos desarrollando esta plática y el análisis de la relación de la economía y la vida en la sociedad. Particularmente ya hablaremos de la sociedad salvadoreña, pero me gustaría, Mario, retomar un aspecto que lo hablamos antes de entrar al aire. A veces la lectura, o más bien la noción, va desde una perspectiva instrumental, racional, que es un paradigma, un fundamento de la escuela neoclásica que se estudia y que se debate en la economía y en la formación de economistas, hablan aspectos de los cálculos morales. ¿Qué tanto está dispuesto a través de esta instrumentalización a sacrificar vida
vidas en el bienestar de otros y lo pernicioso que esto significa no solamente para la interpretación de la economía y de la sociedad, que eso puede ser la base de políticas, de acciones y de intervenciones de gobierno que afectan a diferentes países en el mundo y que afectan la vida de muchas personas. Realmente esta visión con una racionalidad instrumental, es bastante fría en ese sentido, ¿no? Es decir, es una cuestión de costo-beneficio, no aparece, digamos, la vida como un bien a buscar, sino lo que se debe buscar es que digamos, el sistema esté plenamente equilibrado, técnicamente equilibrado, ¿verdad? Y que se alcancen ciertos objetivos que son básicamente materiales, aunque se sacrifiquen en ese proceso las vidas de las personas. Realmente es una visión, esta visión instrumental, esta visión de racionalidad formal, de racionalidad medio fin, pues tiene que terminar en eso. Por eso hacíamos referencia al ejemplo sencillo, ¿verdad?, de la rama y del quien corta, porque es realmente los mismos seres humanos lo que entramos en esa contradicción, perdemos de vista la importancia relacional, como lo mencionaba Zaira anteriormente, y eso lo perdemos de vista en un afán estrictamente instrumentalista, material, digamos tecnológico, enfocado básicamente en desarrollos de tecnologías, pero que no tienen la intención de alcanzar el bien principal, que es, digamos, el punto de partida de nuevas visiones, de nuevos enfoques como la economía para la vida, que se plantea que es un hecho que el aseguramiento de las condiciones de vida de las personas es fundamental, es principal en términos éticos, pero también en términos de asegurar un buen funcionamiento del sistema económico. Es decir, nosotros le damos en esta visión, le damos un giro completo, ¿verdad?, digamos, 180 grados, ¿verdad?, porque vamos en la dirección contraria al planteamiento del enfoque instrumental, en el sentido de que ponemos previamente la necesidad de asegurar la vida como un bien en sí, la vida de las personas en todas sus dimensiones. Entonces ahí pues de lo que se trata es que hay que mejorar las condiciones. Si nos ubicamos en nuestra sociedad capitalista que vivimos, pues significa elevar salarios, ¿verdad?, elevar condiciones de trabajo, realizar un proceso importante de redistribución a través de las inversiones que tiene que hacer una institución importante como es el Estado. Entonces, esto es antes de alcanzar cualquier afán productivista o cualquier afán tecnológico. Es decir, más bien estamos señalando que aparte de ser un imperativo ético, ¿verdad?, un imperativo moral también, si se quiere, aparte de eso, esto va a impulsar el sistema económico y va a generar eficiencias. Pues no estamos diciendo, o sea, nos contraponemos y rechazamos esa idea de que primero hay que alcanzar eficiencia para lograr eso, ¿verdad?, como es la idea del rebalse que se desprende de las políticas neoliberales. En este sentido, pues más bien es asegurar la vida. Con esto aseguramos un funcionamiento estable, equilibrado y eficiente de un sistema económico. Ahora, lo que casi siempre se presenta, o el cuestionamiento que se hace a un planteamiento como ese, que también implica un cambio de una estrategia de crecimiento y desarrollo, el cuestionamiento que se hace, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque dicen, lo material tiene que ser antes, pero lo material está ahí. Lo que pasa es que no está adecuadamente distribuido, de eso es lo que estamos hablando. O sea, hay recursos para poder hacer ese despegue en el desarrollo de nuestra sociedad, incluso en las condiciones en las que vivimos, ¿verdad? Y las condiciones en las que vivimos son condiciones capitalistas, pues. En consecuencia, sí se requiere una regulación social y una intervención importante del Estado que pasa por darle sostenibilidad a esa institución muy importante que hay en toda sociedad.
En el pensamiento de los gobiernos contemporáneos y de su administración pública, un énfasis es tener indicadores para medir las cosas que se hacen, pero quiero retomar una frase del padre Javier Ibizate que mencionaba: tras los indicadores hay vidas, hay seres humanos, y eso creo que es importante. A veces en el afán de los gobiernos de cumplir ciertos tipos de objetivos y tener una medición, tener indicadores con tanto detenimiento, pero se olvida que el número frío como tal no nos va a reflejar problemáticas que están intrínsecas a la vida de estas personas. ¿Cómo puede ser esto? Cambiar un poco este esquema para la intervención de gobierno y plantearnos una manera distinta de la actividad económica en función de que cómo podemos combinar un poco estos puntos. Yo creo que tenemos que combinar dos cambios. Cambio en la economía como actividad, pero también cambio en el pensamiento económico. Cómo pensamos, cómo reflexionamos sobre esa actividad de producción, distribución, circulación y consumo de lo producido. Yo, al igual que el padre Ibizate, considero que, y creo que es una visión compartida en el Departamento de Economía, que es necesario, obviamente, el análisis riguroso de los indicadores, pero no debemos confundir los indicadores con la realidad. Es decir, de ahí viene la frase esta de detrás lo que hay son personas. Es decir, no podemos fingir que se pueden hacer cálculos fríos de, bueno, a cuántos empleos hay que renunciar para subir tanto. Estamos hablando de realidades de familias y de personas, y hay que tratarlo con esa delicadeza y con esa seriedad. Ahora, ¿cuál es el reto, por tanto, y el aporte que podemos hacer desde el desarrollo del pensamiento económico? Lo primero es que se requiere, obviamente, rigurosidad. Como digo, claro que hay que hacer estudios técnicos de altura, claro que hay que manejar herramientas estadísticas, matemáticas, econométricas para tener los mejores resultados posibles, pero no olvidar que las decisiones que se vayan a tomar tienen un fuerte componente político y ético. Y eso por una parte. Por otra parte, también hay que considerar que el pensamiento teórico debe ser plural. O sea, debemos aprender de muchas cosas. Ese es un elemento importante porque hace poco que empezamos nuestro curso de Introducción a la Economía Política en la universidad, y yo preguntaba a los estudiantes de economía qué les llamó la atención de economía. Y muchos de ellos decían: yo estoy en economía para entender lo que pasa en la realidad, porque me interesa lo social, me gustan las matemáticas y la historia, etcétera. ¿Qué nos dice eso de un área de los estudios económicos? Y eso es algo que ya ha señalado un economista también de renombre, John Maynard Keynes, y decía, Keynes, la física es mucho más complicada y sin embargo tiene personas de renombre. ¿Por qué es tan complicado encontrar personas de renombre en la economía que no es tan complicada? Y él decía, bueno, porque una persona que destaca en economía debe tener una combinación exótica, tiene que saber de filosofía, tiene que saber de política, de historia, tiene que manejar instrumentos matemáticos, etc. Entonces, para el pensamiento económico, para que tengamos mejores herramientas para entender el quehacer económico, es necesario incorporar pluralidad teórica y no descartar una teoría u otra porque aquella es ideológica y esta me va a permitir entrar en ciertos círculos, aunque no me diga nada de la realidad. Entonces, ese es un reto para el pensamiento económico. En la medida que ampliemos nuestra forma de entender la economía, vamos a ver que tenemos más opciones para hacer economía. Y también tenemos que incorporar un talante crítico al pensamiento económico. Hoy por hoy el pensamiento económico se ha vuelto más bien un reproductor del orden que una búsqueda de opciones para organizarnos de una manera diferente para producir, ya no solo para tener un mundo más deseable, sino para tener un mundo posible, porque las restricciones ambientales que cada vez se evidencian más, las restricciones ambientales de un planeta puesto en función de poca gente, se nos va a imponer tarde o temprano y se va a manifestar en conflictos cada vez más fuertes por el agua, por el tema migratorio, ¿sí? por recursos clave como el petróleo, por recursos clave como el coltán. Es decir, una economía puesta en función de pocos, como es la economía capitalista, es insostenible en términos ambientales, en términos políticos, por todos los conflictos que genera, etc. Entonces, ¿cómo transitar hacia otro ordenamiento? Pues para eso es clave el pensamiento económico, pero para tener algunas ideas tenemos que tener diferentes herramientas para abordar eso. Y eso solo lo vamos a lograr con un pensamiento plural, con un pensamiento crítico, con un pensamiento riguroso.
Hay un aspecto, nos resta un par de minutos para finalizar este bloque y luego en el último bloque vamos a hacer una reflexión, también la invitación que a las jornadas de reflexión del Departamento de Economía. Pero Mario, ¿cómo podemos formar este pensamiento alterno, distinto de la economía? Y lo planteo en una situación cotidiana que ustedes viven con los estudiantes de economía, jóvenes, nuevas generaciones que llegan a la universidad y que tienen como un reto interesante preguntarse estas cosas, cómo transformar la realidad, qué necesito saber, cómo debo entender la economía, desde el lado del Departamento de Economía, cómo se puede fortalecer esta manera, este pensamiento distinto de la economía en función de la vida. Bueno, en primera instancia es pues realmente abrir la mente, ¿verdad? Dar mayor apertura, como lo mencionaba Zaira, a otras visiones y darle prioridad a este enfoque de la economía para la vida, a esta racionalidad reproductiva de la vida, que es la contraposición a la racionalidad formal, que por cierto no excluye la racionalidad formal de costo-beneficio, solo que la supedita a un objetivo más grande, que es el asegurar la vida de las personas. Es partir con los estudiantes, cuando se conversa con ellos o cuando se comienza el proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando de que el ser humano es un ser necesitado productor, ¿verdad? Y como ser necesitado hay que llenar ciertas condiciones de todas sus dimensiones de su condición humana. Y como ser productor de valores de uso, pues implica que tiene que interrelacionarse con otros, ¿verdad? En cualquiera que sea la estructura social, interrelacionarse con otros en diferentes procesos de trabajo que conforman una división social, que es el resultado de esa división social del trabajo que existe en nuestras sociedades actuales, y ponerse en la preocupación de un sistema de coordinación de estos procesos de trabajo, de estos miembros productores, ¿verdad? De estos agentes productores, en una coordinación social en la cual evidentemente el mercado juega un papel, pero que requiere una regulación social importante, ¿verdad? En la cual tanto la sociedad civil, es decir, las personas se deben de involucrar, como las instituciones que forman parte o que constituyen el Estado y que por tanto pues deben de buscar enfocarse en lograr una coordinación social que asegure ese bien fundamental en cualquier sociedad, que es la vida humana. Ok, perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con el último bloque para sus reflexiones y valoraciones finales. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros. En Informa TVX Economía hemos estado platicando junto a Zaira Barrera y Mario Montesinos la economía y pensamiento económico para la sostenibilidad de la vida. Y en este último bloque, como es tradición, es las reflexiones, las valoraciones finales de nuestros invitados. Y en función de una pregunta, Zaira, ¿qué componentes se deben de incluir para entender, analizar, comprender la economía hacia la vida, hacia la sostenibilidad de la vida? ¿Qué componentes son claves para la reflexión, para la medición, para los estudios? Una manera diferente de entender la economía de nuestro país. Pues yo sí puedo señalar 3 retos específicos que tenemos frente al quehacer económico, pero también frente al pensar en economía. Bueno, en el quehacer yo señalaría primero, lo más inmediato es, en el marco de una economía capitalista, el único mecanismo de redistribución efectivo, o más o menos efectivo que puede existir, es la política fiscal. Es la única forma, porque la base productiva es desigual. Hay unos que tienen medios de producción, otros que no los tienen. Y estos que tienen medios de producción acumulan cada vez más. ¿Cuál es la única forma de hacer que algo de eso llegue a los que tienen menos? A través de la política fiscal. Obviamente, la política fiscal tiene cierto alcance para mejorar la distribución, pero tiene límites que vienen impuestos por el sistema económico. Entonces, yo en materia de, por ejemplo, en El Salvador de este momento, para atender la urgencia de estos temas, implica necesariamente revisar ese instrumento redistributivo para evitar el continuo colapso de las autoridades en materia fiscal. Y eso necesariamente pasa por reposicionar el papel redistributivo de la política fiscal, hablando en términos de tributos y de gasto. Eso obviamente tiene un límite en el capitalismo, y la muestra de ese límite son los países europeos,
que es lo que resaltó Piketty en el libro del Capital del siglo XXI, resaltando como sorpresa que la desigualdad haya incrementado en Europa. ¿Por qué sorpresa? Bueno, porque son países que han crecido, es el capitalismo industrializado, y la desigualdad crece, y tienen estructuras tributarias más progresivas que las nuestras. Pero nosotros estamos todavía antes de llegar a ese punto. Entonces, el reto en este caso sería potenciar lo público, sabiendo que sigue siendo una postura conservadora y que sigue siendo una acción que tiene límites en el marco del capitalismo y lo va a manifestar eventualmente, pero al menos en el corto plazo puede ser una herramienta potente para mejorar la calidad de vida de muchas personas en el país. Eso en cuanto al quehacer económico. Pero bueno, también en cuanto al quehacer económico, me parece, es urgente que las autoridades tomen con seriedad el problema ambiental en el país, porque nuestra economía está basada sobre ese entorno ambiental, sobre la disposición de recursos hídricos, sobre el aire, sobre la calidad del suelo para sembrar, sobre los ciclos del agua. Entonces, si eso no se toma con seriedad, podemos llegar a un punto de no retorno que ponga en crisis de factibilidad nuestro sistema económico. Eso en cuanto al quehacer económico, pero en cuanto al pensar, como señalaba en el bloque anterior, es imperativo que la economía, el pensamiento económico incorpore aspectos que hasta ahora han estado por fuera. ¿Cuáles aspectos? Bueno, en primer lugar tenemos el aspecto ambiental, es decir, eso no puede quedar por fuera del pensamiento económico. Tenemos que incorporar además el aspecto de las relaciones de género y también el aspecto de la economía del cuidado, porque somos seres que precisamos de cuidado y eso ha estado por mucho tiempo, bueno, sigue estándolo, por fuera de los estudios económicos porque asumíamos que los seres humanos somos como plantas, o sea, crecen y se desarrollan y ya. Pero los seres humanos necesitamos cuidados y esos cuidados han estado recargados casi exclusivamente sobre las mujeres y eso determina varias desigualdades en nuestra participación en la vida económica remunerada. Entonces, eso es imperativo que se incorpore en la economía. Tenemos además, es necesario incorporar el aspecto del poder. No podemos realizar los estudios económicos asumiendo que tenemos individuos aislados que toman decisiones sin consultarlo con otros, porque estamos organizados, primero en clases sociales, lo sepamos o no, y segundo en instituciones políticas para hacer presiones de nuestros intereses. Entonces, para el pensamiento económico, incorporar estos elementos es imperativo, porque si no, tendríamos una herramienta bien débil para entender la realidad. Una herramienta potente requiere tener diferentes herramientas de otras ciencias sociales también, y de las otras tradiciones y paradigmas económicos como la economía política clásica, pero dentro de ella más específicamente la economía crítica, la economía política. Marx tiene mucho que decir al respecto, porque si bien es cierto, Marx no incorpora elementos de género ni de medio ambiente, y eso hay que decirlo con todas sus letras, pero también es cierto que es una plataforma de análisis que permite la incorporación, porque el análisis de Marx se basa en la existencia de relaciones entre seres humanos, relaciones de poder entre seres humanos. Él se quedó en el aspecto de las relaciones de poder entre clase, capitalista y trabajador, pero esa relación de poder admite meter el tema ambiental, meter el tema de género. Entonces es una herramienta potente como universidad, bueno, como departamento y como universidad. Tenemos también ese reto de mantener el talante crítico de la formación en economía para que las personas que nos formamos en economía tengamos una caja de herramientas surtida para enfrentar los graves problemas que aquejan a nuestro país y al mundo. Mario, ¿cuáles serían desde tu perspectiva los retos principales en el tema de la configuración de un esquema de análisis de la economía en función de la vida? Bueno, primero los retos de las acciones. Pensaría yo que para resolver problemas como los que tiene El Salvador, en primera instancia es abandonar definitivamente el sistema de políticas económicas neoliberales o de políticas públicas influidas por esta visión neoliberal. Implica esto, pues, no entregar todas las decisiones estrictamente al mercado, porque realmente se están entregando al poder del capital. Definitivamente revisar y cambiar de manera radical las medidas de flexibilización del mercado de trabajo, porque lo están volviendo cada vez más ineficiente, ¿verdad? Darle un mayor rol al Estado, fortalecer sus capacidades y sus regulaciones, y
junto con esto a sus instituciones vinculadas con la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, un reto vital es definitivamente abandonar las políticas neoliberales porque son antivida y 30 años de políticas aquí en el país muestran cómo han metido a nuestra economía y nuestro sistema económico en una bancarrota en todos los sentidos, ¿verdad? El otro reto es que se requiere un proceso redistributivo que evidentemente lo debe de impulsar el Estado, y que no solamente parta del Estado, sino que arranca de lo que las empresas privadas, el sector privado tiene que hacer, que implica los salarios y las condiciones de trabajo, condiciones laborales, siguiendo por la inversión social que el Estado debe hacer, buscando cómo potenciar la vida de las personas y con esto sus capacidades, evidentemente, y asegurar mayores niveles de eficiencia y de desarrollo en la economía. Finalmente, quizás el otro reto es la construcción o configuración de un sistema político que permita que los tres poderes actúen con más coherencia entre sí y con mayor, colaboración entre sí en la búsqueda de resolver estos problemas y de alcanzar los dos retos que antes mencioné, ¿verdad? Creo que ese es uno de los aspectos que también está afectando a nuestra sociedad, el hecho de que parece una competencia que se genera o un bloqueo permanente entre un poder y otro, y eso difícilmente con la autonomía necesaria que los tres poderes deben de tener, el estarse bloqueando permanentemente, pues lo que va a llevar es a una situación crítica, a agudizar la crisis que el país tiene. Ahora, el rol de las universidades, específicamente de la UCA, pues yo, siguiendo la reflexión de Zaira, entendería que debemos de hacer un esfuerzo, nosotros como universidad y las otras universidades igual, por construir, por ayudar a construir, por colaborar en la construcción de esta nueva visión que se basa en esa racionalidad reproductiva de la vida, en tener una visión ética, en, dotar, nutrir de una visión ética a las teorías económicas, en la cual pues el bien principal que buscamos es la vida de las personas, el aseguramiento de esto es lo normativo y que esta vida, cuando decimos la vida, no es que solo esté vivo como una planta, o solo bien alimentado, sino en todas sus dimensiones que implican la vida humana, ¿verdad? Que sabemos que son dimensiones culturales, dimensiones políticas, sí, dimensiones religiosas, ideológicas, también en estos problemas que van de manera transversal en todo el funcionamiento de las sociedades, que son los problemas de género. La economía del cuidado debe ser parte de esta nueva visión. Entre otros elementos como la cuestión ecológica también, ¿verdad? Que debe de estar vinculada y que nos lleva pues a pensar de que el capitalismo, dado que en ese sistema vivimos, debe de ser definitivamente regulado y en la medida en que vemos que genera demasiados límites, transformado en algo que sea superior o mejor que este sistema en cuanto a ese aseguramiento del objetivo principal, del bien principal, que es la vida humana. Perfecto, Mario. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado, pero antes, Zaira, me gustaría reiterar la invitación para los amigos y amigas que sintonizan este programa y les interesa participar en las jornadas de reflexión que el Departamento de Economía hace. Coméntanos un poco las actividades, el día, el horario, el lugar, porque seguramente hay personas que están interesadas y querrán acompañar en estas discusiones, en estas reflexiones. Bueno, las séptimas jornadas de reflexión económica Francisco Javier Ibizate se van a realizar a partir del día martes 22, desde las 4 de la tarde en adelante hasta más o menos las 8 de la noche, en el auditorio Segundo Montes. Casi siempre se le conoce como el auditorio del edificio ICAS. Entonces ahí estaremos presentando diferentes temáticas, temas que serán abordados por colegas del Departamento de Economía, también por jóvenes graduados que han hecho trabajo de investigación en diferentes temas de interés para el país, temas como, por ejemplo, pensiones, temas como, por ejemplo, la desigualdad, que ahí tenemos resultados interesantes, y también hablaremos del tema ambiental. Entonces la cita es martes, miércoles, jueves, a partir de las 4.
Perfecto, Zaira, gracias por hacer esta invitación y le hacemos la invitación a ustedes. Seguro hay jóvenes estudiantes de diferentes universidades que se quieren abocar a la UCA y estarán pues las puertas abiertas en estos días de las jornadas de reflexión. Francisco Javier Ibizate, gracias por habernos acompañado a ambos. Gracias, Mario, gracias, Zaira, por haber estado con nosotros. Y a ustedes también, amigos, por habernos acompañado. Pase usted una feliz noche.